Hola, hoy veremos el grupo verbal. El grupo verbal es el más importante de la oración porque constituye el predicado de la misma. Su núcleo va a ser siempre un verbo. Para identificar el grupo verbal predicado, primero tenemos que buscar el sujeto. Miguel trabaja en la bodega de su padre por las mañanas. El sujeto es Miguel porque es el que concuerda con trabaja. Grupo nominal sujeto. El predicado va a ser todo aquello que no es el sujeto. Trabaja en la bodega de su padre por las mañanas. El núcleo es el verbo y después tenemos que ir buscando los complementos. En este caso, complemento circunstancial del lugar en la bodega de su padre y complemento circunstancial de tiempo por las mañanas. Este es un esquema de la estructura del grupo verbal, constituido por un núcleo verbal, por un verbo, que puede ser simple o compuesto, y por los complementos que pueden o no aparecer, el atributo, complemento directo, indirecto, predicativo, de régimen, agente, o los complementos circunstanciales. Como decimos, el núcleo verbal no siempre es una forma simple, como pinto, sino que puede aparecer un verbo auxiliar, he pintado, o los verbos en forma no personal, como el infinitivo, pintar, el gerundio, pintando, el participio, pintado, o la voz pasiva, recordamos que es el verbo ser más el participio, ha sido pintado, lo reconocemos por eso y porque el sujeto recibe la acción. Otro de los verbos complejos que tenemos son las perífrasis verbales, que pueden ser aspectuales referidas al tiempo en su inicio, voy a pintar, en su desarrollo, está pintando, al final, lleva pintado, o la repetición de la acción, ha vuelto a pintar. En segundo lugar tenemos las perífrasis modales que se refieren a la obligación, debe pintar, te doy una orden, o la probabilidad, debe de haber pintado. Y finalmente, en cuanto a verbos complejos se refiere, están las locuciones verbales, que son un conjunto de palabras que actúan como un verbo, pero que han perdido su sentido literal. Lo ha pintado todo muy negro, no nos imaginamos a alguien pintando algo negro, sino que es algo pesimista, o no pintamos nada. En cuanto a los complementos que podemos encontrar acompañando al núcleo del predicado, al grupo verbal, vemos en ocasiones el atributo, que lo encontramos con verbos copulativos, como ser, estar o parecer. Pascual es muy simpático, lo comprobamos porque lo podemos sustituir por lo, va con verbos copulativos, y es necesario para el sentido de la oración. Si decimos Pascual es, no tiene sentido, necesita ese atributo. Pascual lo es. Lo mismo ocurre con el complemento directo. También se puede sustituir por lo, la, los, las. Es necesario para el verbo. Es necesario para el verbo. Pero, a diferencia del atributo, el complemento directo lo encontramos en los verbos transitivos. Verbos transitivos. Siempre dice la verdad, siempre la dice. Es decir, que tanto el atributo como el complemento directo son complementos semánticos necesarios para los verbos. El atributo para verbos copulativos y el complemento directo para los transitivos. Y en ambos casos se puede sustituir por lo, la, los, las. El complemento indirecto se refiere a quién va dirigida la acción. Ayer mandé un mensaje a tu hermano. A tu hermano le mandé un mensaje. Se podría sustituir por le, o por les, o por se, para evitar la cacofonía en los casos en los que aparece también el complemento directo. Ayer se lo mandé a tu hermano, le mandé el mensaje a tu hermano. El complemento predicativo, por su parte, responde a la pregunta ¿cómo? Igual que ocurre con el complemento circunstancial de modo.
Es una especie de complemento circunstancial de modo, pero necesario para la oración y variable. Por eso lo identificamos y lo diferenciamos. La cartera tiene la cremallera rota. ¿Cómo la tiene? Rota. Concuerda con cremallera y nos dice cómo la tiene. Si fuese un complemento circunstancial de modo, lo podríamos quitar. Sin embargo, este es necesario para el verbo. El complemento de régimen va con algunos verbos que necesitan o rigen preposición. Internet nos informa de la actualidad. De la actualidad, grupo preposicional, complemento de régimen del verbo informar, como informar de, colaborar con, avergonzarse de. Todos esos verbos rigen preposición y al complemento que le sigue se le llama complemento de régimen. Es decir, que este complemento siempre lleva preposición. Siempre lleva preposición. Es necesario para algunos verbos. Es necesario para algunos verbos, no para todos. El complemento agente también necesita preposición, pero a diferencia del complemento de régimen, este lo reconocemos porque siempre va con la voz pasiva. El fuego ha sido sofocado por el bombero. Y a su vez, el complemento agente se refiere a quien realmente hace la acción en la voz pasiva. Quien realmente está apagando el fuego aquí es el bombero. Finalmente, haremos un repaso por los complementos circunstanciales. Como su nombre indica, los podemos eliminar de la oración y ésta sigue teniendo sentido, porque no son necesarios para el verbo. El complemento circunstancial de tiempo se puede sustituir por un adverbio de tiempo. Mañana tengo un examen, entonces tengo un examen. Y le podemos preguntar al verbo, por ejemplo, ¿cuándo? ¿Cuándo tengo un examen? Mañana. Por eso sabemos que es el complemento circunstancial de tiempo. El de lugar hace lo propio, pero se refiere al lugar. Por tanto, podemos preguntar ¿dónde? Coloca la vajilla encima de la mesa. ¿Dónde? Encima de la mesa. O el complemento circunstancial de modo, que responde a la pregunta ¿cómo? Has hecho muy bien. ¿Cómo has hecho? Muy bien. Grupo adverbial, complemento circunstancial de modo. El complemento circunstancial de cantidad responde a ¿cuánto? ¿Cuánto te quieren tus padres? Pues mucho. ¿Cuánto te van a querer? Mucho. Grupo adverbial, complemento circunstancial de cantidad. Y el de instrumento responde a ¿con qué? Le dio con el estuche. ¿Con qué le dio? Con el estuche. Aquí tenemos un ejemplo de análisis del grupo verbal. Vamos a seguir 3 pasos para que nos sea más sencillo. En primer lugar, vamos a buscar el verbo están, que ya nos va a dar la clave de qué encontrar en el predicado, porque es un verbo copulativo. Después identificamos el sujeto y el predicado. Los alumnos es el sujeto, fácil. Grupo nominal sujeto lo comprobamos porque si lo pasamos el verbo a singular, lo que cambia son los alumnos. Está el alumno, por eso sabemos que es el sujeto. El predicado es todo lo demás. Una vez que ya tenemos constituido el sujeto y predicado, analizamos todos los complementos que vemos dentro del mismo. En este caso, como tenemos un verbo copulativo, sabemos que tenemos que encontrarle un atributo, porque ese verbo lo pide, lo podemos sustituir por lo. Están cansados de los exámenes, lo están. En la siguiente oración, tu hermana parece una persona muy abierta, tenemos la misma estructura. Grupo nominal sujeto, tu hermana, y el resto es grupo verbal predicado. Parece también es un verbo copulativo que necesita un atributo.